¿Es un poco tu postura respecto al caso de Betsy Chávez? Bueno, yo creo que hay que felicitar al canciller peruano porque nos ha vuelto a traer cancilleres de hierro para el Perú, que no sean blandengues, que no estén sometidos a todas estas imposiciones y maltratos porque saben defender el nombre del Perú. Hace muchos años que teníamos cancilleres, muy buenas personas, eso sí, pero que tenían pues un exceso de cortesía y dejaban que los derechos o la imagen o el nombre del Perú fuera mancillada y eso no se puede hacer. Este canciller, que viene de una familia de internacionalistas, está en las más puras tradiciones de nuestra Cancillería, defendiendo enérgica y firmemente los intereses del Perú. César Campos también planteaba el día de hoy que, claro, lo mismo se debería plantear para, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, no abandonar, sino justamente ir a dar la pelea, como se pretende dar finalmente en el caso de la OEA respecto del asilo, buscar países que piensen como uno, que reconozcan que el asilo finalmente en los últimos años se ha tergiversado, se ha desnaturalizado, que ahora responde un poco a un tema de mi amigo ideológico y no así a la persecución política, que era, digamos, ¿no? Digamos, el espíritu de lo que se definió en el 54 en Caracas. A ver, lo que ocurrió en el 54 es obra del Perú. Aquí se habla del 54 como si hubiera ocurrido una cosa caída del cielo. Eso se hizo durante el gobierno del general Pérez Jiménez, en Caracas, que era alumno de la Escuela Militar de Chorrillos, alumno del general Odría y general peruano. Y todo lo que se hizo en Caracas fue para ayudar al Perú a crear un sistema equilibrado donde el asilo no fuese un mecanismo para que se fugaran delincuentes, pero tampoco para que se persiguiera políticos. Fue una fórmula de equilibrio. Y Venezuela equilibró entre su vecino Colombia y la amistad profunda que tenía el régimen venezolano con el gobierno peruano de aquel entonces. Entonces eso fue una salida salomónica que el Perú contribuyó a crear de manera definitiva y decisiva. El problema es que eso se ha tergiversado porque fue creado en una realidad que necesita una reinterpretación. Reinterpretación que se está dando también en la Haya en este momento, porque el Ecuador está siendo demandado por México y el Tribunal de la Haya no le ha dado la razón a México. Buen punto. En un hecho muchísimo más grave que la denegatoria de un salvoconducto, que es el ingreso a la embajada para sustraer de la jurisdicción del asilo a un delincuente condenado que estaba utilizando la embajada como un refugio porque se había fugado de una cárcel. O sea, no es que había la duda de que era un delincuente. Entonces, esto ayuda a la posición peruana desde el punto de vista que México tiene antecedentes en esta desnaturalización del asilo. Pero totalmente. Pero no solamente ha desnaturalizado el asilo. México ha desnaturalizado su propia política exterior. Y en eso Enrique Krause es claro, porque la política exterior de México siempre fue la doctrina Estrada. ¿Qué decía la doctrina Estrada? México no se pronuncia sobre los regímenes políticos, no entra a catalogarlos, simplemente lo que hace México es reconocer gobiernos y no empieza a decir si es una dictadura o una democracia. Yo tengo relaciones estables con todos los países. Esa doctrina Estrada que le dio un enorme prestigio a México, México era probablemente uno de los países más prestigiosos, y los países querían, a pesar de tener conflictos, aceptar a México como interlocutor. Ahora nadie acepta a México como interlocutor. Ecuador ha roto relaciones diplomáticas, el Perú ha roto relaciones diplomáticas, y eso se puede convertir en un rosario. Y Enrique Krause, que no solo es un historiador, sino una figura intelectual de primerísimo nivel, se da cuenta del desprestigio en el que está entrando su país. Ok, yo planteaba, y un poquito lo tomaba del artículo de Miguel Ángel Rodríguez Maqué, que del claro, canciller de Pedro Castillo. Del canciller de Pedro Castillo, Sí. pero Fernando, o sea... No, solo para precisar. Es que así te van a decir el abogado de Odebrecht cuando también... Pero, está bien, pues, pero él es un acto político, no es un acto empresarial. Y además, tú sabes perfectamente que yo he sido árbitro en contra de Odebrecht. Sé, y te traigo el laudo porque... Pero justamente lo está... ¿Te parece que fue abogado? No, a mí me parece... Fue canciller de Pedro Castillo. Y está defendiendo a la ministra de Pedro Castillo. Pero sí le está finalmente de acuerdo en que no hay ningún tipo de asilo político. No lo veo tan así. No hay ningún tipo de persecución. Yo no lo veo así. Yo veo que eso es un favorecimiento. ¿Has leído la columna? Sí, sí. Y que está planteando que sí, que ojalá finalmente la OEA
cambie esta desnaturalización del asilo. Sí, que cambie el asilo, pero que se le dé el salvoconducto. Sí, claro. Yo no creo que se le dé el salvoconducto. ¿Hasta cuándo no le vas a dar el salvoconducto? Nunca. No se le da. Y finalmente, si es que no hay ese cambio en la OEA, tampoco se le da. No, yo estoy contrario. Por eso es que no estoy de acuerdo con su posición. Correcto. Obviamente. Ahora, pero me parece que es una posición de una persona que es favorable a la ministra de su presidente. Yo estoy a favor y yo no soy hombre de Pedro Castillo. Bueno, ¿O no te te quedan las dudas? lo voy a decir a ti, pero sí a la persona que ha sido, pues, su ministro, ¿no? Y así fuese el cambio, él plantea que no es retroactivo. Entonces, ¿a ti te parece que...? Es que no es un tema de retroactividad. Los principios están contenidos en la Convención del 54. Es simplemente un hecho de interpretación. Y ya ha cambiado la interpretación en La Haya, porque no le dio la razón a la medida cautelar mexicana, que es anterior a esto. Pero es la medida cautelar, no se ha pronunciado finalmente el proceso. Pero Entonces, te da una línea de que podría ir por ahí, pero tú sabes muy bien que todavía no es una definición. Pero una medida cautelar es un prejuzgamiento, ¿no? ¿O no? No sé, tú eres tú eres abogado. Tú eres el especialista. No, pero tú eres abogado. No, pero sabes que una medida cautelar... Pero que no es definitiva. Pero es ya un prejuzgamiento. Y es una cosa muy importante, porque te está señalando que el tribunal no ha considerado que el ingreso ha sido un agravio de una naturaleza para restituir y ordenar la devolución de la persona. Claro, pero lo puedes utilizar como un sustento en este tema de la convención, en el tema de la medida cautelar. Pero por supuesto es un precedente porque México no ha recibido sería eso. mucho más fuerte si fuese una resolución final, Fernán. Tú sabes que pero por supuesto, bueno. pero no la tengo todavía. Ok. Entonces en este momento yo recurro a lo que tengo, el precedente de la medida cautelar. Me había olvidado de Fernán Altri. Fernán, pero te hice la pregunta también, porque yo planteaba también un artículo de César Campos que decía, pues, así como se está yendo la OEA para replantear este tema, hay que ir a la OEA para luchar finalmente y cambiar esa ideologización, esa, si se quiere, desnaturalización de la cual, en la cual se ha convertido el sistema interamericano de derechos humanos. Y ahí te hago la pregunta, ya entrando al tema de tu candidatura en la plancha con Philip Butter y Carol Paredes. ¿Debe el Perú retirarse de la Corte, del sistema interamericano? A ver, vamos a ser claros. Número 1, apoyé la salida del año 1999. Voté en contra del regreso del Perú a la jurisdicción en el Parlamento. Por lo tanto, en coherencia con mi posición y mi voto de hace 24 años, yo no creo que el Perú debe continuar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es mi posición. La he tenido hace 25 años, la sigo teniendo. ¿Por qué no debería tenerla? Porque considero que la jurisdicción internacional se ha convertido en una estructura para imponerle al Estado obligaciones sobre su soberanía. ¿Esta en particular o todas? Porque has hablado hace poco de la Haya. Obviamente, me opuse terminantemente a entrar a la Corte Penal Internacional, que se ingresó después de que yo salí del Congreso. Yo me opuse terminantemente. No creo que la jurisdicción internacional pueda someter a la jurisdicción nacional. Creo que está utilizado simplemente políticamente. Siempre es así. Siempre favorece ideológicamente a los de un lado y no a los de otro. Correcto. Un poco entrando ya de por sí ¿no? a la campaña política. Lo primero, ¿cómo se diferencia la propuesta de Avanza País? Ha sido muy crítico en una entrevista con el diario La República respecto del fujimorismo, pero un poco cómo se diferencia de los otros partidos de derecha, ya no tanto de Keiko Fujimori, sino de, por ejemplo, Rafael López Alea, quien es el que acapara todas las miradas de votantes que por ahí tienen una postura de derecha. Bueno, yo quiero matizar lo que dice sobre mi crítica al fujimorismo. Yo creo que el titular de ese diario ponía un énfasis sobre algo que estaba relacionado a mi relación y por qué yo había ido dejando ese espacio. Porque había visto una diferencia entre lo que yo pensaba y las cosas que en ese caso ocurrían. Mi intención no era un ataque, sino una distinción, ¿no? Okay. Si tú lo que quieres es que yo te haga las distinciones. Yo quiero la distinción. Yo creo que las distinciones están dadas de que el fujimorismo ha dejado de ser un movimiento popular, se ha convertido en un partido político que representa intereses de derecha, como lo era el Partido Popular Cristiano antiguamente. Y no digo que yo estaba en contra del Partido Popular Cristiano, yo fui invitado muchas veces y tuve muchos amigos y tuve mucha simpatía por el Partido Popular Cristiano, pero me parecía que entre sus principios y sus acciones había una contradicción que no me gustaba.
Y en el caso de Renovación Popular, yo creo que hay un extremismo. Creo que cada día la violencia verbal, los comportamientos, no sé si le han aconsejado al candidato que esa es la fórmula de ganar votos, una mileización o una trampización, no sé si le han aconsejado eso, pero yo creo que es muy negativo porque el extremismo no me parece que es lo que genera un gran espacio dentro de la centroderecha. Hay mucha gente que no le gusta que se diga centroderecha, pero hay que hacer una descripción del espacio. Son dos polos, la centroizquierda y la centroderecha. Pues hay que distinguir los polos. Pero te digo sinceramente, ¿no? Yo soy amigo tuyo, soy amigo de Philip, me parece que ustedes recién ahora que están postulando a la presidencia abrazan el concepto de centro. Bueno, antes hubiese sido un insulto para ustedes. Para ti, para Philip, que le digan de centro. Yo no soy una persona de centro, pero estoy en el espacio de la centro-derecha. Lo hago como una descripción. Ok, o sea, digamos, tienes un vehículo electoral, ¿es un partido? Por supuesto que es un partido. Claro que es un partido. Digamos, dentro de la calificación que se le da a partidos políticos en el Perú para poder participar. Bueno, tú te estás riendo, tú sabes. No, me estoy riendo porque tú lo que estás tratando de plantear es una disminución. Ya que es una capitis de minucio. Quieres agarrar y ningunearnos. De acuerdo a la teoría de partidos políticos que tengo la seguridad que conoces a la perfección, tú sabes que hay muy pocos partidos. ¿Cuáles son los partidos políticos en el Perú? A ver, dime. Por eso, muy pocos. Casi ni uno. Dime. Casi ni uno. Entonces, nosotros dentro de la realidad peruana somos un partido político. Ajá, no dentro de la teoría. No dentro de la teoría. Estamos entrando ahora en materia. La teoría no se aplica en el Perú. Peruana. Dentro de la realidad peruana somos un partido. Okay. Tú puedes, te vamos a invitar para que vengas a conocer las bases. Hay bases. Hay bases, hay movilización. No somos el más grande, no somos el más antiguo, pero es un partido. Y además, donde me siento cómodo porque no hay una cúpula opresiva, te dejan opinar, hay diferencia de personas y creo que es el partido que puede tratar de convocar al espacio de la mejor manera. Yo no voy a decir que yo soy de centro porque no lo soy, pero sí hay personas que pueden representar o ser personas más de centro y en Avanza País lo pueden plantear, lo pueden formular y pueden estar. Un paréntesis, el caso de César Combina, digamos, ¿cuál es tu postura? Quizá la de Philip, si es que tiene una definición al respecto. ¿Quieren competir con ellos? Yo no tengo ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema con No César lo sé Combina? porque yo no soy directivo ni estoy en los órganos electorales. Yo estoy en una lista, César es amigo mío, le tengo mucho aprecio. Yo tenía entendido que él quería ser candidato a alcalde de San Isidro, es lo que él conversó conmigo. Pero bueno, está muy bien, o sea, yo no voy a hablar mal de él, o sea... No, yo no quiero que nadie le quiera hacer hablarme, pero él, si él postula, yo no tengo ningún problema. Mira, yo lo he dicho en todo momento, y Philip también, y tú serás consciente. Él ha dicho, tenemos que ir a visitar a las bases y a convencer de que somos la mejor opción. Yo creo que lo hemos logrado. Creo que somos la mejor opción dentro del partido y que en cualquier circunstancia vamos a arrasar en la elección interna de delegados. Entonces estoy recontra tranquilo. Ahora, que César tenga una posición diferente y todo lo demás es cosa de él. Pero tú recomendarías al partido político en sí, al presidente, que finalmente se mantenga la democracia interna y se le permita combinar. Yo no recomiendo nada porque no está en mi función recomendar. Yo soy un competidor. Yo lo único que digo es, para mí, quien quiera competir, que compita, no tengo ningún problema, no tengo ninguna preocupación, no tengo ningún miedo. Ni yo, ni ninguno de los miembros de la fórmula. Pero también, pues, si se cumplen los requisitos o no se cumplen los requisitos, eso lo tienen que determinar los órganos partidarios, no lo tengo que decidir yo. No decidir, pero ¿no te ha dado curiosidad saber si es que estás en una agrupación que está limitando y lo está dejando fuera a una persona que según el reglamento podría participar porque está apostando todas las balas a la plancha? Lo que yo he preguntado, me han dicho que no cumple los requisitos. Eso es lo que me han dicho. Bueno. Y en este caso ya no has hablado con César. César me ha escrito, yo he tratado de que haya una conciliación, pero él tiene su posición y yo la respeto. Yo respeto su derecho a pensar diferente, pero yo tengo que ser leal a mi candidato de fórmula, que es Philip. Eso también te voy a preguntar un poco cuál es la dinámica, ¿no? Con Philip eventualmente, ¿no? de ser gobierno. Conocemos el estilo de Philip, acá lo mencionas, tiene una manera de ser, etcétera. ¿Cómo se da finalmente la sinergia entre ustedes dos, Fernando? Bueno, hace 35 años que Philip y yo peleamos prácticamente
todas las semanas sobre diferentes puntos de vista. Ah, ya, entre ustedes dos. Claro, por supuesto. Ok. Tenemos puntos totalmente discordantes en muchas cosas y somos amigos y estamos totalmente de acuerdo en algunos principios y no tiene ninguna importancia las discrepancias que nosotros tengamos porque al final de cuentas tenemos una visión en conjunto que es la correcta sobre el Perú. Es decir, queremos que el Perú necesita reformas, creemos que el Perú necesita un cambio y que ese cambio debe hacerse en orden y en libertad. Cuéntame un poquito cuál es ese, digamos, ¿no? Esa visión en común, ¿no? A grosso modo, que tienes finalmente con Philip. Yo creo que lo define bien orden y libertad. O sea, toda la libertad que sea posible, pero dentro del orden. Porque si no hay orden, la libertad es libertinaje, es caos y anarquía. El Perú necesita ordenarse institucionalmente, económicamente, políticamente. Eso es lo que el país necesita. Ok, ¿cómo lograrías, déjame dejar de lado un rato la libertad y finalmente vamos al orden, ¿cómo lograrías el orden, sobre todo, por ejemplo, institucionalmente? ¿Cómo ves peleas entre el Ministerio Público, Poder Judicial, entre el Ejecutivo? ¿Cómo solucionarías, por ejemplo, el sistema de justicia desde el punto de vista institucional? Hay que ir a una reforma de las instituciones porque realmente el Ministerio Público está demostrando que está fracasando como institución, no tiene la credibilidad de la gente. La Junta Nacional de Justicia necesita ser reformada, es una institución que no está a la altura de las circunstancias, es un mal remedio del Consejo Nacional de Magistratura y la Corte Suprema también tiene que ser reformada. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentarlos y decirles, oigan, ¿cuál es la fórmula que ustedes tienen para arreglar esto sin hacer el espectáculo bochornoso que hacen de arrancharse los cargos, las cintas, tocarse la puerta o cambiarse la... ¿Crees que a la primera puerta que habría que tocar es a ellos mismos para ver qué proponen para reformarse? Pero por supuesto. Okay. Lo primero que hay que hacer es ir donde los que son responsables del problema y decirles, esto no puede continuar. Pero este Congreso no lo ha querido hacer así. Bueno, eso es problema del Congreso, yo no tengo responsabilidad sobre eso. Pero creo que si somos gobierno, lo primero que tenemos que hacer es sentar a esas personas, no a puerta abierta, pero a puerta cerrada y decirles cómo van a arreglar ustedes su problema, porque ustedes representan a la justicia de este país y esto no puede continuar. Si ellos no lo pueden resolver en una forma y plazo razonable, entonces tendrán que entrar órganos externos. Es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tendrán que hacer una reforma escuchando, pero tomando la decisión. Si ellos no son capaces de asumir una reforma de autocrítica, lo primero que hay que hacer es plantearles a ellos lo que tienen como fórmula de solución. ¿Cómo plantearías el tema que me parece válido, pero claro, uno diría que es primero el huevo o la gallina, o la reforma, limpiamos finalmente al capital humano que ha habido antes, o lo hacemos a posteriori o a priori, darle más presupuesto? ¿Te parece que es fundamental dotar de más presupuesto o te parece que es un pedido, digamos, ¿no?, para justificar sus negligencias, sus incapacidades? No. A ver. ¿Te parece legítimo? Es legítimo darles más presupuesto, pero tiene que ser presupuesto con ejecución. ¿Presupuesto para qué? No es dame plata, no, dame plata para qué. Tú tienes que decirme, necesito esto porque voy a ejecutar en tantos meses tanto, porque voy a hacer en tantos meses tanto. Entonces yo te voy dando dinero según tú me vas dando resultados. Es dinero por resultados. Si no hay resultados, no hay dinero. Entonces no digas que no te dé dinero, sino que tú no me estás dando resultados. Entonces, así es como se tienen que plantear las cosas. Yo creo que es legítima la reclamación económica, pero lo que pasa es que aquí o te doy dinero o no te lo doy. ¿Y los resultados dónde están? ¿Y una especie de autonomía respecto a ese presupuesto o siempre finalmente tendrá que ser asignado desde el Congreso de la República con su aprobación bajo el planteamiento del Ejecutivo? A ver, número uno, estamos hablando de dos partes presupuestales diferentes. Lo que es su asignación presupuestal corriente la manejan ellos como ellos consideren porque es lo que tienen. Tú me estás hablando de más presupuesto. Claro, de más presupuesto porque finalmente el es una Congreso partida se pone adicional. su presupuesto, el Ejecutivo la define y ellos solamente piden y finalmente el Ejecutivo decide y el Congreso aprueba si es que le dan lo que ellos piden o menos. Sí, claro. Esa es la realidad. Siempre el Poder Judicial ha funcionado de esa manera, pero eso es una fórmula constitucional. O sea que no podemos nosotros cambiar esa estructura. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿podemos buscar más presupuestos? Sí, hay créditos suplementarios contra resultados. ¿Pero no valdría una reforma al respecto? Vamos a ver primero si van a dar resultados. Si vamos pero dándole... Tú que eres abogado, ¿crees que el sistema judicial es fundamental para muchas cosas más que solamente impartir justicia? El sistema judicial, en mi opinión,
la falla del sistema judicial es la que está determinando los altos niveles de criminalidad que hay hoy en día. Eso considero que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo entiende. ¿Crees que tiene un impacto también en la economía, por ejemplo, en la capacidad de que no vengan empresas de alta talla, de que hay incertidumbre judicial, de que no dependas de la justicia y de ceñirte a la ley, sino finalmente a quién tienes de tu lado en un proceso? Te pongo un caso. El sistema del derecho administrativo. ¿Cuántos procesos hay en el derecho administrativo hoy día en el Poder Judicial? 22.000, 30.000. Tú entras a un contencioso administrativo y no sabes cuándo va a terminar. Nunca. Entonces, el abuso municipal, el abuso burocrático y todo lo demás se encuentra con la barrera de ¿qué? De que esos procesos nunca funcionan. La reforma de la jurisdicción administrativa tiene que ser vital, porque ya se empantanó, ya colapsó, ya fracasó. Y claro, como no es penal, como no es comercial, nadie lo ve. Claro, pero las empresas cuando cuestionan un cobro indebido, ¿bajo qué mecanismo lo hacen? El administrativo. Eso ya colapsó, hay que reformar eso. O sea, nosotros hablamos de que hay que desburocratizar el Ejecutivo y si no se arregla el sistema administrativo, judicial, ¿de qué sirve si está todo empantanado? Correcto. El tiempo me gana, quiero hablar de cómo va a ser darnos luces, algo que quedó en el tintero con el doctor Philip, de cómo luchar contra las economías ilegales, pero primero dime el tema de la gobernabilidad. Es decir, ¿cómo pretendes gobernar el país si ganan eventualmente con este tema, por ejemplo, que se ha modificado? Ahora estamos si antes era un sistema medio híbrido entre semipresidencialista, ahora tenemos algo parecido a un parlamentarismo, pero que finalmente no lo es tal según nuestra Constitución. ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo gobernar el Perú? A ver, el punto que tú tocas es fundamental. La Constitución peruana ha mutado. Se ha producido una mutación. Eso es lo que ha pasado. No se ha producido una reforma constitucional, digamos, en el sentido tradicional de una constituyente que cambia las instituciones, sino que se ha producido dentro del conflicto ejecutivo-legislativo y entonces un referéndum por un lado y una modificación constitucional por otro, con un poquito de salsa puesta por el TC, ha mutado la Constitución y las instituciones. Y no tenemos un sistema parlamentario, tenemos un sistema asambleísta. ¿Eso qué quiere decir? Que la Asamblea, es decir, el Parlamento, es todopoderoso y pone y saca presidentes según quiere. Hace casi 10 años que lo único que tenemos son presidentes fugaces. Y eso está consagrado por el sistema institucional. Eso no puede ocurrir. Hay que hacer un cambio sustancial. Y si no lo quieren hacer, entonces esto va a colapsar y vamos a tener una constituyente que no va a afectar solamente al régimen político, sino que puede afectar al régimen económico. O arreglamos el problema de la institucionalidad política ya, o vamos a tener una constituyente con reforma del capítulo económico, que creo que no lo quiere nadie. Pero, por ejemplo, ¿te queda claro que este Congreso no ha querido justamente hacer este cambio que para ti es urgente? No ha querido, no. Ha hecho la reforma. Lo contrario, exactamente. Ha hecho la reforma del Senado, creando un super Senado. O sea, son los mutantes que han hecho la mutación. No toda. Hay que ser justo en la vida. Bueno, no toda. Ellos son parte de la mutación en parte. Es que Avanza País está en el Congreso. No. Yo no voy a defender parlamentarios si yo no estoy de acuerdo. Hay algunos que deberían salvarse finalmente y ser defendidos. Perdón, se defenderán ellos. Ok. Cada quien, yo me defiendo por mis actos como parlamentario, como regidor, y no le pido a nadie que me defienda. Ellos, si han hecho bien, se defenderán. Y no tienen que buscar defensa de otros. Ok, entonces esa reforma te parece fundamental y si no lo aceptan con responsabilidad hacerla, va a ser el acabose para el Perú. Bueno, van a ser responsables porque yo voy a ese proceso de reforma y creo que muchos estamos en esa idea de que tengamos una crisis institucional mucho más grave de la que tengamos. ¿Es más grave ahora que esa reforma que se tiene que hacer desde tu punto de vista va a tener que contar también con esta nueva figura del Senado, esta bicameralidad, o te parece más bien que, al contrario, te da más esperanza de que se pueda hacer la reforma? Bueno, a ver, número uno, vamos a poner un poco de esperanza, porque no se puede hablar todo negativo. Vamos a ver qué personas llegan al Senado. Si el Senado se convierte, por su composición humana, en un conjunto de personas responsables, el superpoder puede servir para solucionar. Si eso no ocurre, si el electorado no se da cuenta de que se está jugando en el Senado el futuro institucional y las personas que llegan ahí piensan que se han sacado la tinca y que lo que tienen que hacer es continuar sacando lo que puedan, entonces vamos a entrar en una crisis política. Bajo esa premisa, me imagino que por eso Fernanda Altuve no solamente postula a la vicepresidencia, sino también al Senado. Obviamente. Yo creo que en este momento postular al Senado
es tratar de contribuir a la solución de una potencial crisis institucional. Y esa justamente, ¿no? Ese populismo simplón y ramplón no se ve, si se quiere, no sé, representado en aquella frase, ¿no? Infantil, juguetona de Keiko Fujimori, decir que el Senado es un premio consuelo. ¿No te parece una irresponsabilidad absoluta desde el punto de lo que me lo has planteado? A ver, decirlo es porque en la tradición del fujimorismo, el fujimorismo puso fin a lo que el presidente Fujimori hizo en el año 90 y se separó la candidatura del Ejecutivo de la candidatura del Parlamento. Pero el fujimorismo también puso fin al Senado y el fujimorismo nuevo, simple y ramplón de Keiko, nos ha regresado al Senado. Bueno, descubrieron que la reelección era buena y después descubrieron que la reelección era mala. Ahora el Senado era malo y ahora el Senado es bueno. Son errores. Sin embargo, ¿trabajarías en el Congreso con Fuerza Popular? Mira, yo soy un profesional serio y trabajo con quien tenga que trabajar, aunque no me gusten las personas, por los fines y los objetivos concretos. Ok, te he pedido una diferenciación de Fuerza Popular, me la has dado. ¿Cuál sería la diferenciación con Renovación Popular? Te lo he dicho, me parece que el mal consejo, creo yo, de algunos asesores los está llevando Las broncas, las peleas, la polarización. a encasillarse en un extremismo político que la política es sumar, la política no es restar. Muchas veces... Lo ha dicho Cayetana también Álvarez de Toledo hoy en Perú 21. Bueno, tiene toda la razón al decir eso. A ver, muchas veces las personas no entienden y dicen, bueno, tú tienes una posición política principista de determinadas características. Sí, claro. Pero la política no es el aislamiento de mis posiciones, es contribuir a conversar y en algunas cosas ganaré y en otras no ganaré. Porque lo que yo tengo es que sumar los mejores proyectos, sumar las mejores reformas, lograr una mayoría para que el Perú se pueda gobernar. Y eso es un punto fundamental. Y yo creo que vamos a llevar una buena representación al Congreso porque si somos, como creo, gobierno, necesitamos plantear una mayoría política para gobernar. Ok, con esta termino, si me permite, José, un poco el tiempo. Las economías ilegales. ¿Qué hacer? 3 minutitos, por favor. A ver, número uno, yo siempre creo que lo primero es fomentar la legalidad y no reprimir la ilegalidad. Ok. O sea, hay que cambiar el eje. Porque podemos llamar ilegal a muchas cosas o legal a muchas ¿No cosas. estás confundiendo informalidad con ilegalidad? No. Porque, o sea, a la ilegalidad no la puedes legalizar. A ver, la prohibición del alcohol en Estados Unidos era ilegal, Ok. pero era un absurdo. Porque ilegalizar el alcohol era una tontería. ¿Cuántas cosas el Estado peruano ilegaliza que puede de otra manera sustituir? Entonces, hay que ver qué cosa es lo ilegal realmente, qué cosa es punitivo, qué merece sanción de gravedad penal y qué merece un esquema de promoción y de premios. Es mejor premiar que castigar. Ya me centro en narcotráfico y sobre todo en minería ilegal. Ah, bueno, estás planteando un delito, un crimen. Eso, es que ¿no? me parece que son los Así que es. más mueven finalmente el Claro. dinero y lo que más daño le hacen. A ver, donde hay delitos de esa magnitud que combaten el medio ambiente, destruyen el medio ambiente... Prostitución, etcétera. O sea, sí, pero la prostitución es un delito menor en No, comparación con lo otro. hablo el vínculo prostitución, trata de blancas con minería ilegal, con narcotráfico, Claro, en pero- zonas donde operan Ya, estos pero delitos. tú me estás hablando de dos delitos o de dos ilegalidades graves más sus anexos. Exacto. Ellos generan esos anexos, Exacto. pero esos anexos no tienen la misma gravedad, ¿no es cierto? Yo creo que definitivamente hay que reprimir, pero también hay que desarmar toda esa red del entorno, que son delitos menores, pero que se ven sumados porque no tienen una fórmula de poder ser sustraídos de la organización criminal. La inteligencia es ir desarmando a las mafias, no es solamente reprimir por reprimir. Entonces hay que utilizar la inteligencia, como en la seguridad, hay que utilizarla contra las organizaciones criminales. Fernán Altuve, un placer como siempre. Muchísimas gracias.